escucha correctamente? ¿Sí? ¿Todo está bien? ¿Hay por ahí alguna interferencia? Buen día, profesor. No, ninguna. Ninguna, qué bueno, muy bien. A usted también le he escuchado muy bien, señorita. Ahora vamos a trabajar, jóvenes, en base a la práctica. Y como se habrán dado cuenta, la práctica corresponde a hablar, explicar, desarrollar acerca de las palabras no conceptuales. Las palabras no conceptuales. La semana pasada hemos trabajado nosotros las palabras conceptuales y esta semana vamos a trabajar en base a las palabras no conceptuales. Vamos a hacer siempre primero la explicación teórica. Para ello vamos a compartir mi pantalla para hacer la explicación correspondiente. A ver, vamos a compartir la pantalla en este momento. Bien, en este momento deben estar observando la primera diapositiva. ¿Es así, jóvenes? ¿Observan la primera diapositiva? Sí, profesor. Sí, profesor. Bien. Sí, ¿Qué profesor. repasaremos hoy? Las categorías gramaticales, específicamente las palabras no conceptuales. Acá tenemos la clasificación que ya nosotros conocemos. Las palabras pueden ser palabras conceptuales o palabras no conceptuales. Las palabras conceptuales son las que llamamos palabras de base lexical, es decir, que tienen lexema, y las palabras no conceptuales son las que llamamos palabras de base gramatical, es decir, que no tienen lexema. Las palabras conceptuales que la semana pasada hemos explicado son el sustantivo, el adjetivo, el verbo y el adverbio. Y las palabras no conceptuales son las que vamos a trabajar el día de hoy. La preposición, la conjunción, el artículo y el pronombre. Sabemos también que la clasificación de las palabras pueden ser variables e invariables, ¿no es cierto? Bien, las variables son las que tienen morfemas flexivos, es decir, accidentes gramaticales, y las invariables son las que no presentan accidentes gramaticales. Empezaremos con el artículo como palabra no conceptual, ¿ya? El artículo. Criterio sintáctico. El artículo es aquella clase de palabra que cumple la función de modificador directo del sustantivo. A diferencia de los adjetivos, el artículo siempre va delante del sustantivo. Vemos la oración. La enfermera caritativa trabaja mucho. ¿Quién trabaja mucho? La enfermera caritativa. La enfermera caritativa, no hay duda, es el sujeto. El núcleo del sujeto, la palabra más importante, ¿quién realiza la acción de trabajar? Pues la enfermera. Enfermera es el núcleo del sujeto. Y a la vez tú sabes que el núcleo del sujeto siempre es un sustantivo. Ya está. La palabra caritativa indica una característica de la enfermera, una cualidad. Y las palabras que indican características, cualidades del sustantivo son adjetivos. Los adjetivos son modificadores directos del sustantivo. Tengo la palabra la. La palabra la no indica una característica de la enfermera, pero sí determina su género, la femenino, y determina su número singular. La también es un modificador directo de este sustantivo, del núcleo del sujeto, que es lo mismo, el núcleo del sujeto o sustantivo. La también es un modificador. La, si no es adjetivo, es un artículo. El artículo. ¿Qué me dice la teoría? A diferencia de los adjetivos, el artículo siempre va delante del sustantivo. El artículo, para que cumpla su función de artículo, siempre debe ir delante del sustantivo. En cambio, el adjetivo puede ir atrás o puede ir delante. Podría ser acá la oración, la caritativa enfermera, y no hay problema. El adjetivo puede ir delante o puede ir detrás, pero el artículo siempre va delante. ¿Da? Entonces, con Profesor, este una ejemplo, pregunta. diga, Adelante, o sea, adelante, o sea, ¿qué decir de izquierda a derecha y atrás de derecha a izquierda? mira, cuando nosotros hablamos delante del sustantivo, me refiero bajo mi ubicación sería, en todo caso, a la izquierda del sustantivo, pero no nos podríamos confundir. Mejor decimos delante de la palabra enfermera. ¿Qué va delante de la palabra enfermera? El artículo. Después de la palabra enfermera, ¿qué va después de la palabra enfermera? El adjetivo, aunque el adjetivo puede ir después o puede ir delante.
Ya, eso de izquierda a derecha, por ahí nos podríamos confundir, pero sí también se puede hacer esa afirmación, ¿no? Pero depende mucho de la ubicación de la persona, ¿ya? Bien, a ver, lo que quiero que se entienda es que tanto el artículo como el adjetivo tienen esa función de ser modificadores directos del núcleo del sujeto. Criterio semántico. El artículo es aquella clase de palabra que carece de significado, pero adquiere significación gramatical dentro de la oración. Ya, como el artículo es una palabra no conceptual, entonces por sí sola no tiene significado, pero tiene carga significativa cuando está dentro del contexto oracional. Clases de artículos. Bueno, según la gramática tradicional tenemos dos clases de artículos. Los artículos determinantes, llamados también determinados, o llamados también definidos, y artículos indeterminantes, llamados también indeterminados o indefinidos. A ver, acá los explicamos. Dos clases de artículos, determinantes e indeterminantes. Artículos determinantes son los que se ponen delante de un sustantivo que conocemos de antemano. ¿Cuáles son? El, la, los, las, lo como artículo neutro. La gramática tradicional, jóvenes, considera a la palabra lo dentro de los artículos determinantes. El artículo neutro lo dentro de los artículos determinantes. La gramática moderna prefiere separarlo y nos habla de artículo determinante, artículo indeterminante y artículo neutro lo. ¿Ya? Entonces, simplemente para tenerlo en cuenta. Lo podemos juntar si nos guiamos de la gramática tradicional al artículo neutro lo dentro de los determinantes, o lo podemos separar si nos guiamos de la gramática moderna y el artículo lo consideramos aparte. ¿Ya? Bien. Ejemplos. El gato me arañó. Si yo te cuento a ti, el gato me arañó, gracias a este artículo entiendo que tú y yo conocemos de qué gato estamos hablando. Oye, ¿sabes qué? El gato me arañó. Tú y yo sabemos de qué gato estamos hablando. Ese es un artículo determinante. Es el que se pone delante de un sustantivo que conocemos de antemano. Si yo te cuento a ti, ¿sabes qué? Las maestras ganaron el premio. Entiendo, gracias a este artículo, que tú y yo sabemos de qué maestras estamos hablando. Acá tenemos un ejemplo con el artículo neutro, lo. Una característica del artículo neutro es que el artículo neutro lo no va al lado de un sustantivo, sino va al lado de un adjetivo. El artículo neutro lo va al lado de un adjetivo. Lo bello de la vida es el amor. Bello es un adjetivo, claro. Hombre bello, situación bella, mujer bella, ya, bello es un adjetivo. Lo bello de la vida es el amor. Entonces, el artículo neutro va delante de un adjetivo normalmente, no de un sustantivo. Esa es la diferencia. Otro adjetivo, profesor. Lo hermoso de tu casa es tu balcón. Ya. Lo hermoso. Lo está al lado del adjetivo hermoso. Profesor, un adjetivo también es bueno o malo. Hombre bueno, mujer mala. Ya. Entonces yo podría decir, lo malo de este mundo es la guerra. Ya, lo malo, lo malo. La palabra lo está al lado del adjetivo malo. Así funciona el artículo. El artículo. Una característica de los artículos también es jóvenes, es que el artículo es el sustantivador por excelencia. ¿Qué quiere decir sustantivador? Que a cualquier palabra yo le voy a agregar el artículo delante y esa palabra se va a transformar en sustantivo, aunque no lo sea. La palabra gato y maestra son sustantivos y el artículo al lado del sustantivo. Pero si colocamos un artículo al lado de una palabra que no es sustantivo, el artículo va a hacer que esa palabra se transforme en sustantivo dentro de la oración. Por eso cuando yo digo lo bello de la vida, el artículo neutro lo, a pesar de que esto es un adjetivo, por artículo adelante, se transforma se transforma en un sustantivo. Correr, nadar, son verbos, claro que son verbos. Voy a, por ejemplo, correr es un verbo. Pero si yo digo, el correr es bueno para la salud. El correr, le he antepuesto el artículo, la palabra correr deja de ser verbo y ahora es un sustantivo. El correr es bueno para la salud. Analizo mi oración. ¿Qué es bueno para la salud? El correr es el sujeto. Núcleo del sujeto, correr.
El modificador directo. Ah, correr es el núcleo del sujeto, pero el núcleo del sujeto solamente puede ser un sustantivo. Así es. Correr, que era verbo, ahora se ha transformado en sustantivo porque le han antepuesto el artículo el. ¿Ya? Entonces, una de las características de los artículos es que pueden sustantivizar a cualquier palabra. Bien, artículo determinante. Es el que se pone delante de un sustantivo que no conocemos de antemano. Un, una, unos, unas. Ejemplo, un gato me arañó. Oye, yo te cuento a ti, ¿sabes qué? Un gato me arañó. Ah, gracias a este artículo, yo entiendo que ni tú ni yo conocemos bien de qué gato estoy hablando. Un gato me arañó. Si yo te digo, ¿sabes qué? Unas maestras ganaron el premio. Unas maestras. Gracias a este artículo, estoy indicando que ni tú ni yo conocemos bien de a qué maestras me refiero. No conozco bien a esas maestras. Ah, por eso son artículos indeterminantes. Es el que se pone delante de un sustantivo que no conocemos de antemano. ¿Da? Los artículos indeterminantes solamente son una, unos, unas. Acuérdense que cuando trabajamos el adjetivo y estuvimos analizando los adjetivos cardinales, se les dijo que los adjetivos cardinales eran los números naturales, excepto el uno, porque el uno, una, unos, unas funcionan como artículos. De acá están, aquí está. Entonces, ¿cuántos artículos tenemos en nuestro idioma español? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son, jóvenes? 9, 9. Exacto, son solo 9, no hay más. 1, 2, 3, 4, 5, los determinantes, y 4 indeterminantes. Entonces son 9 artículos. Criterio morfológico. El artículo es una palabra variable. Morfológicamente es variable, porque sufre modificaciones en su forma para expresar género y número. Ejemplo, el gato. El sustantivo es gato, entonces el artículo tiene que adecuarse al género y el número del sustantivo. Gato está en masculino y está en singular. El artículo el está en masculino y está en singular también. Pero si mi sustantivo cambia a gatas, gatas está en femenino y está en plural. El artículo también tiene que variar a femenino y a plural. Género femenino, las, número plural, ¿no? Las gatas. Acá hablamos de cacofonía. ¿Qué es la cacofonía? El antónimo de cacofonía sería eufonía. Eufonía significa buen sonido, sonido agradable. Cacofonía significa mal sonido, sonido desagradable. La cacofonía es un sonido desagradable que resulta de unir dos vocales iguales. Los sustantivos femeninos que comienzan con la vocal A acentuada llevan el artículo el para evitar la cacofonía. ¿Cómo así? Mire el ejemplo. La palabra águila es un sustantivo y tú sabes que águila es femenino. Es femenino, claro que es femenino águila. Pero si tú dices, si le pones el artículo la, que es el que le corresponde porque es femenino, sería la águila. Y suena feo, ¿no? Suena mal. Hay cacofonía, suena mal. Para evitar la águila que se junten dos a, le pones el artículo masculino el. El águila, ya. Pero es femenino. Solamente que cuando lo pones en plural, ya ahí sí respetas, pues. Las águilas. No vas a decir los águilas. No, no, no. ¿Ya? Entonces, repito, águila es femenino. Pero por una cuestión, para evitar la cacofonía, se le pone el artículo masculino. Igualmente, hada. Hada más que hada es femenino. Es femenino. Pero para evitar decir la hada, que suena feo, cacofonía, pues le ponemos el artículo masculino el hada. ¿Ya? Pero en plural no hay problema, las hadas. Ahí sí. Hacha, de la misma manera. Hacha es femenino. Pero no voy a decir la hacha, pásame la hacha. No, el hacha, para que suene mejor, para que evitar la cacofonía. En plural, las hachas. Agua, yo sé que agua es femenino, pero no le puedes decir la agua no. El agua, para que no haya cacofonía. En plural, las aguas. Área, la área, no, suena feo, es el área, pero área es femenino, así que si lo pongo en plural, sí respeto el femenino. Las áreas. Bien, entonces ahí aclaramos lo que es una cuestión gramatical también, pero por cuestiones cacofónicas. Pasamos a otra categoría gramatical. Ya hemos repasado lo que es el artículo. Ahora repasamos lo que es el pronombre. El pronombre. Creo que de todas las categorías gramaticales, el pronombre es quien tiene más
más información. Así que acá nos demoramos un ratito. Criterio sintáctico. ¿Qué es el pronombre desde el punto de vista sintáctico? El pronombre es aquella clase de palabra que reemplaza al sustantivo al cual designa en forma indirecta. El pronombre es aquella clase de palabra que reemplaza al sustantivo al cual designa en forma indirecta. Claro, esa es la función del pronombre. Su función es reemplazar a un sustantivo. Entonces, tengo la oración. Él ganará la competencia. Él es un pronombre. Reemplaza a Juan, reemplaza a Pedro, reemplaza a Manuel. Manuel ganará la competencia. Reemplaza a la tercera persona. Es un pronombre. Yo compré un mueble. Yo es un pronombre. ¿Por qué? Reemplaza a un sustantivo. Me reemplaza a mí. Me reemplaza a mí. Yo compré un mueble. Marcos lo vendió en la feria. Lo, profesor, lo es un pronombre. ¿Qué lo es no es un artículo neutro? A ver, ¿quién me dice por qué aquí la palabra lo no es un artículo neutro? Que está con el verbo. Ah, muy bien, te he entendido. Claro, cuando lo es un artículo neutro, tiene que tener al lado un adjetivo. Y acá lo que tiene al lado es un verbo conjugado, lo vendió. Entonces, lo ya no es artículo. Acá lo es pronombre. Marcos vendió el televisor en la feria. Ah, oye, ¿Marcos vendió el televisor en la feria? Sí, Marcos lo vendió en la feria. Este lo está reemplazando al televisor. Es pronombre. ¿Da? Bien. Criterio semántico. El pronombre es aquella clase de palabra de significado ocasional, ya que solo adquiere significado cuando forma parte de un contexto lingüístico. Así es. Como palabra no conceptual, el pronombre fuera de la oración carece de significado. Dentro de la oración adquiere el significado contextual. Clases de pronombres. Cantidad de clasificaciones hay. Las más importantes son pronombres personales, pronombres demostrativos, pronombres posesivos, pronombres indefinidos, pronombres enfáticos, pronombres relativos. Vamos a ver acá los pronombres personales. Son las palabras que identifican a las tres personas que intervienen en el diálogo. Ah, ya, los pronombres personales. Identifican a las tres personas que intervienen en el diálogo. ¿Cuáles son las tres personas que intervienen en el diálogo? La primera, la segunda y la tercera. Yo, tú, él. Esos son los pronombres personales y sus variantes, ¿no? Pronombres personales. En singular, primera persona, yo, me, mí, conmigo. En plural, primera persona, nosotros, nosotras, nos. Segunda persona, el que utilizamos constantemente es tú con tilde, pero sus variantes en singular, tú, te, ti, contigo, vos, usted. Ah, ya. Y en plural, de la segunda persona, vosotros, vosotras, os, ustedes. Nosotros más usamos la palabra ustedes que el vosotros y el vosotras, que lo utilizan más los argentinos o los españoles. Bien. Tercera persona, pronombres personales, él. La tercera persona es él por excelencia o ella, ¿no? Son los que más utilizamos, pero también tienen sus variantes en ello, le, la, lo, se, sí, consigo. Ese sí con tilde cuando es pronombre. En plural, de la tercera persona también, ellos, ellas, les, las, los, se, sí, consigo. ¿Ya? Bien. Acá hablamos entonces de los pronombres personales. Profesor, estos pronombres personales yo he visto que también se pueden subclasificar. Sí es cierto, también se pueden subclasificar. Aquí podemos hablar de los pronombres verbales, aquellos que necesitan ir siempre al lado de un verbo y a veces van delante del verbo o a veces van dentro del verbo. Esos son los famosos pronombres enclíticos, que se llaman proclíticos cuando van antes del verbo y se llaman enclíticos cuando van dentro del verbo. ¿Da? ¿Cómo así? Por decir, tengo la palabra, el verbo, el pronombre, perdón, estoy hablando de verbo. El pronombre, se, o el pronombre los, o el pronombre las, o el pronombre lo, o el pronombre la, ¿da? O el pronombre me, por decir, con el pronombre me, yo digo, me compra un helado, me compra. Ese me está delante del verbo comprar.
Entonces me compra un helado. Es un pronombre proclítico, de los llamados verbales proclíticos, porque van delante del verbo. Pero ese mismo pronombre puedo ponerlo dentro del verbo, meterlo en el verbo, ya al final. Me compra un helado y puedo decirte, cómprame un helado, cómprame. Ah, el mismo pronombre está ahora metido dentro del verbo comprar, cómprame. Ah, ese pronombre se llama ahí enclítico, porque está dentro del verbo. Cuando está separado y delante del verbo, se llama proclítico, me compra. El pronombre se lo compra o se lo vende, ya, se lo vende. Se y lo son pronombres verbales del tipo proclítico, porque va antes del verbo vender. Se lo vende. Ah, ya. Y si digo, profesor, véndeselo, véndeselo. Ah, el pronombre se y el pronombre lo está metido dentro del verbo vender. Ya serían pronombres enclíticos. Enclíticos. ¿Da? En la práctica tenemos un ejercicio al respecto, así que ahí lo explicamos mejor si es que no se entiende acá. Ah, ya, aquí está. Me había olvidado que teníamos acá también en la diapositiva. Los pronombres personales pueden ser proclíticos cuando van antes y separados del verbo. Ejemplo, te lo compras. Te y lo. ¿Ya? Te y lo son pronombres personales y van antes del verbo comprar. ¿Sí? Me daba un beso. Me daba. Me está antes del verbo dar. Le advirtió. Le está antes del verbo advertir. La ama, la está antes del verbo amar. Ah, ya. Son acá llamados proclíticos, porque están antes del verbo. Los pronombres personales son enclíticos cuando van después y adheridos al verbo. Ah, van junto al verbo. Entonces acá sería, cómpratelo. El pronombre te más el pronombre lo, cómpratelo. Ah, ya. El te y el lo son pronombres, solamente que están metidos en el verbo. Acá se les llama pronombres enclíticos. Déjanosla, déjanosla. Nos es un pronombre, la es un pronombre, están metidos dentro del verbo dejar. Déjanosla. Acá esta palabra está formada con dos pronombres enclíticos. ¿Por qué enclíticos? Porque están dentro del verbo. Acá, profesor, eran proclíticos porque van antes del verbo. Así es, pero si yo dijera cómpratelo, cómpratelo, ahí sería enclítico. Acá dice me daba porque va antes del verbo, pero si yo digo dábame, dábame un beso, ahí sería enclítico. Acá dice le advirtió, ya, pero si yo dijera advirtióle, advirtióle, ya, ahí sería enclítico. La ama, pero si yo dijera, profesor, ámala, ámala, ahí sería enclítico. ¿Da? Bien. Profesor, una pregunta. Dígame. En los pronombres proclíticos y enclíticos, son los que llevan más de dos pronombres. No te entendí. A ver, repíteme tu pregunta. O sea que en los pronombres proclíticos y enclíticos o sea, pueden llevar más de dos pronombres, como te, Sí, le, sí, pelotera, te, así solo en los, es. los pronombres proclíticos, a ver, Proclíticos y enclíticos. Puede ser críticas, sí, solamente uno o puede ser más de uno, hijo. Sí, no hay problema. ¿Sí? Ya sean los proclíticos o ya sean los enclíticos. gracias, profesor, ya, vale. Bien, pronombres demostrativos. Esos eran los pronombres personales, jóvenes. Ahora vemos los pronombres demostrativos. Profesor, hemos repasado adjetivos demostrativos. Así es, hemos repasado adjetivos demostrativos. Y los pronombres demostrativos son los mismos. Y tú tienes que darte cuenta en la práctica, en la evaluación, ¿qué te están pidiendo? ¿Pronombre demostrativo o adjetivo demostrativo? A ver, ¿qué dicen? Pronombres demostrativos. Establecen la ubicación de los seres relacionándolos con las tres personas gramaticales. Los pronombres demostrativos son este, ese, aquel, esto, eso, aquello, estos, esos, aquellos, estas, esas, aquellas. No hay más. Estos son los pronombres demostrativos. Profesor, son los mismos adjetivos demostrativos, sí, excepto esto, eso, aquello, que siempre son pronombres. Nunca esto, eso o aquello van a ser adjetivos demostrativos. Después, las demás palabras tienen doble función. A veces pueden ser pronombres
y a veces pueden ser adjetivos. ¿Ya? Y ahí te puedes confundir. Ejemplos. Este ganó el premio. Punto. ¿Quién ganó el premio? Este. Este es el sujeto. Está reemplazando a alguien. Es un pronombre. Está reemplazando. Es un pronombre demostrativo. Porque si yo digo, este ganó el premio, quiere decir que esa persona de la cual estoy hablando está cerca de mí. Pero si yo digo, ese ganó el premio, está un tanto distante. Y si yo digo, aquel ganó el premio, está lejos. Ah, ya. Entonces, establecen la ubicación de los seres relacionándolos con las tres personas gramaticales. ¿Da? ¿Te das cuenta que es pronombre? Porque al lado tiene un verbo. Si acá dijera, este alumno ganó el premio, ya no sería pronombre, porque estaría el sustantivo alumno ahí. Este sería adjetivo demostrativo. Pero no, así como está la oración, es un pronombre demostrativo. Tengo la siguiente oración. Aquellas fueron desterradas. ¿Quiénes fueron desterradas? Aquellas. Aquellas es el sujeto. Y, y aquellas es un pronombre porque está reemplazando a una serie de seres. Aquellas fueron desterradas. ¿Te das cuenta que es pronombre? Porque al lado no tiene un sustantivo. Lo que tiene al lado es un verbo, pero no un sustantivo. Si la oración fuera, aquellas mujeres fueron desterradas, ya no sería pronombre. Aquella sería adjetivo demostrativo, porque estaría al lado del sustantivo mujeres. Ya tienes que darte cuenta. No debemos... Sí, dígame. O sea, los pronombres demostrativos siempre van delante de un verbo, ¿no? Y los de adjetivos van delante de un sustantivo. Sí, pueden ir delante, hijo, de un verbo, pero también no necesariamente, no es obligatorio. Yo puedo decir, ¿quién ganó el premio? El premio lo ganó este, el premio lo ganó este, el premio lo ganó aquel, el premio lo ganó ella, perdón, aquella. Entonces ahí te das cuenta que la palabra este, ese, aquella, no están al lado de un sustantivo. ¿Quién ganó el premio? El premio lo ganó este. Ah, ya. Este sigue siendo pronombre, pronombre demostrativo. Lo importante es que no tenga al lado un sustantivo, porque si tiene al lado un sustantivo se vuelve en adjetivo demostrativo. Ah, vale, profesor. Gracias. Ya. Bien. No debemos confundirlos entonces con los adjetivos demostrativos. Para que sean adjetivos, acá debería haber un sustantivo, y no lo hay, por lo tanto son pronombres. Pasamos ahora a los pronombres posesivos. Pronombres posesivos. ¿Cuáles son los pronombres posesivos? A ver. Refieren una expresa idea de posesión o pertenencia de los seres, relacionándolos con las tres personas gramaticales. Los pronombres posesivos son mío, mía, míos, mías, tuyo, tuya, tuyos, tuyas, nuestro, nuestra, nuestros, nuestras, vuestro, vuestra, vuestros, vuestras, suyos, suyas, suyos, suyas. ¿Da? Los pronombres posesivos. Como su nombre lo dice, ¿no? Expresan una idea de posesión o pertenencia. Ejemplo, la casa de Miguel es pequeña. La mía es grande. Ah, la palabra mía está reemplazando ¿a qué? A casa, a mi casa. La casa de Miguel es pequeña, la mía es grande. Es posesivo, está reemplazando a mi casa, a la casa que me pertenece. Tu apellido es español y el nuestro alemán, una coma elíptica acá, ¿no? Tu apellido es español y el nuestro, alemán. Nuestro. Pronombre posesivo. Pronombre posesivo, porque ¿qué está reemplazando acá este pronombre? A nuestro apellido. Nuestro apellido. El apellido que nosotros tenemos. ¿Da? Entonces son pronombres posesivos. Pronombres indefinidos. Dan referencia de los seres de un modo vago, genérico o expresando cantidad imprecisa. Acuérdense que también hemos trabajado adjetivos indefinidos, las mismas palabras que funcionan como pronombres indefinidos también funcionan como adjetivos indefinidos, así que hay que tener cuidado. Otros, otras, muchos, muchas, todos, todas, algunos, algunas, ninguno, alguien, nadie, etcétera. ¿Ya? Pronombres indefinidos. ¿Cómo te vas a dar cuenta que estoy hablando de un pronombre y no de un adjetivo? Porque el adjetivo indefinido necesita tener un sustantivo al lado. El pronombre no, el pronombre lo reemplaza. Ejemplo, otros fueron los beneficiados. Punto. ¿Quiénes fueron los beneficiados? Otros, sujeto, otros. Otros está reemplazando un conjunto de personas.
¿Quiénes serán? No sé, es indefinido, no sabemos quiénes son, por eso es indefinido, ¿no? Bien, pero es un pronombre. ¿Cómo te das cuenta que es pronombre? Porque al lado no tiene un sustantivo. Si la oración fuera otros trabajadores fueron los beneficiados, ya no habría pronombre, porque otros está al lado del sustantivo trabajadores y sería un adjetivo indefinido. Otro ejemplo, algunos lograron el éxito, algunos lograron el éxito. Tienes que darte cuenta que algunos es pronombre. ¿Quiénes lograron el éxito? Algunos, sujeto, algunos, predicado, lograron el éxito. Algunos es un pronombre indefinido, no es adjetivo. Si fuera adjetivo sería algunos estudiantes lograron el éxito. Ah, ya, algunos estaría al lado del sustantivo estudiantes, sería adjetivo indefinido. Pero acá no está al lado de ningún sustantivo, está al lado de un verbo. Esto es un pronombre. No debemos confundir con los adjetivos indefinidos, los pronombres indefinidos, no confundir. Pronombres enfáticos, interrogativos y exclamativos. Los pronombres enfáticos, aquellos que de todas maneras tienen tilde. Los pronombres enfáticos tienen intención interrogativa o exclamativa. Vayan o no entre signos interrogativos o exclamativos. Siempre llevan tilde y son qué, quién, quiénes, cuáles, cuáles. Pronombres interrogativos y exclamativos. Ejemplo, ¿qué hiciste? Pronombre exclamativo. ¿Quiénes ingresaron a la universidad? Pronombre interrogativo. No debemos confundirlos con los adjetivos enfáticos. También existe el adjetivo enfático. ¿Te acuerdas que la palabra que a veces funciona como adjetivo? ¿Como qué tipo de adjetivo? Adjetivo enfático o adjetivo exclamativo interrogativo, ¿ya? Adjetivo enfático. ¿Cómo así? Si delante de la palabra que tengo un sustantivo, el que se vuelve en adjetivo enfático. Pero acá, delante del que, no tengo un sustantivo, sino tengo un verbo. Si yo dijera acá, a ver, quiero que me muestres dónde vives. Y me muestras de repente ahí dónde vives. Yo te digo, ¡qué casota! ¡Qué casa! ¡Qué casa! La palabra que está al lado del sustantivo casa, que es adjetivo exclamativo o adjetivo enfático. Pero si yo digo, ¿qué hiciste? Que no está al lado de un sustantivo. No puede ser adjetivo. Que es pronombre. ¿Ya? Igualmente en quienes ingresaron, bueno, quienes siempre va a ser pronombre, nunca más puede ser adjetivo. Bien. Pronombres relativos. Las mismas palabras pero sin tilde. Los pronombres relativos son los que se utilizan para conectar o relacionar dos o más ideas, proposiciones, que en realidad se podrían expresar en oraciones independientes. Los pronombres relativos son qué, quién, quiénes, cuál, cuáles, pero sin tilde. Las mismas palabras que funcionan como pronombres enfáticos funcionan como pronombres relativos, pero sin tilde. Ejemplo, quien mal anda, mal acaba. Hay personas que a este tipo de refranes les ponen tilde, error. No suena fuerte, no es enfático. Quien mal anda, mal acaba. No estoy haciendo pregunta. ¿Quién mal anda, mal acaba? No lleva tilde. Es pronombre relativo. El perro, que mordía a todos, murió. Este que no requiere fuerza. El perro que mordía a todos, no. El perro que mordía a todos murió. Simplemente es un pronombre relativo. Arreglaré el coche con el cual tuve un accidente. Arreglaré el coche con el cual. Este cual no lleva fuerza. Con el cual tuve un accidente. Reemplaza al coche, ¿no? Entonces, hablamos acá de pronombres relativos. Criterio morfológico. El pronombre es una palabra variable porque sufre variaciones en su forma para expresar género, número y persona. El pronombre es variable al igual que el artículo, solamente que el artículo solo tiene accidente gramatical de género y de número. En cambio, el pronombre presenta accidente gramatical de género, número y también persona. Varía de acuerdo a la primera, segunda o tercera persona. Bien, ahora repasamos lo que es la conjunción.
¿Qué es la conjunción? Criterio sintáctico. La conjunción es aquella clase de palabra que funciona como nexo coordinante, es decir, que une a dos elementos de igual valor sintáctico. Ya. La conjunción es un nexo coordinante, según la gramática, repito, tradicional. Según la gramática moderna, algunos gramáticos actuales, estudiosos en gramática, prefieren hablar estudiar la conjunción en un criterio más amplio. No todos, ¿ah? Pero hay textos de gramática que nos hablan de que la conjunción no solamente es un nexo coordinante, sino que es un nexo, también existen conjunciones que son nexos subordinantes, ¿ya? Pero la definición, a ver, tradicional, es que la conjunción es un nexo coordinante, hablando solamente de un tipo de conjunción. Repito, que actualmente algunos estudiosos nos hablan de la conjunción como nexo subordinante, que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué quiere decir que la conjunción es un nexo coordinante? Que une dos elementos de igual valor sintáctico. Ah, ya. La conjunción es una palabra que cumple la función de enlace, de nexo. Nexo es enlace, ¿no? Y coordinante, ¿por qué? Porque los elementos que une tienen el mismo valor, el mismo rango sintáctico, el mismo valor, el mismo rango sintáctico. Es decir, es un nexo coordinante porque une a dos elementos de igual valor sintáctico. Tengo el ejemplo. Raquel y Manuel. Raquel es un sustantivo, Manuel es un sustantivo. La palabra ahí es una conjunción. La palabra ahí es una conjunción. Une al sustantivo Raquel y une al sustantivo Manuel. Pero no indica que uno es más importante que el otro. Sintácticamente, si mi oración fuera Raquel y Manuel murieron, ¿quiénes murieron? Raquel y Manuel. Raquel y Manuel sería el sujeto. Núcleo del sujeto sería Raquel núcleo y Manuel núcleo, porque ambos elementos tienen el mismo valor sintáctico. Eso hace la conjunción. La conjunción por excelencia funciona como nexo coordinante. Une elementos que tienen el mismo rango, el mismo valor sintáctico. No hace que un elemento sea más importante que el otro. Bien. Y la conjunción que más usamos es la I, pues, ¿no? Criterio semántico. La conjunción carece de significado léxico, pero tiene significado gramatical de acuerdo al contexto oracional en que se encuentre. Así puede significar unión, exclusión, oposición o consecuencia. A ver, al ser una palabra no conceptual, la conjunción no tiene significado fuera de la oración. Dentro de la oración sí adquiere significado. Clases de conjunciones. Bueno, vamos a ver acá las tradicionales. ¿Sí? Lo que nos dice la gramática tradicional. Las conjunciones coordinantes. ¿Da? Clases. Copulativas, disyuntivas, adversativas, consecutivas, distributivas, explicativas. Copulativas son las que indican unión. Ejemplo, tengo la I, la E y la NI. ¿Cuál es la que más usamos? La I, ya. Para memorizar puedes decir Jenny, Jenny, ¿no? I, E, NI, ¿ya? Y algunos consideran a veces a la palabra que también como una conjunción copulativa, pero eso depende del estudio gramatical que se haya hecho. Conjunciones disyuntivas indican exclusión u opción, ¿no? Disyuntivas. La conjunción disyuntiva por excelencia es la O con su variante U, ¿ya? Hora ha quedado ya como arcaísmo, por eso está resaltado, que ya no se utiliza la conjunción hora, ¿no? La disyuntiva. ¿Quién te gusta más? A ver, Renato o Javier. Ah, la palabra O, conjunción, indica opción, elección, ¿no? En cambio, las copulativas indican unión. Rosario y Renato. Ah, ya, unión. Conjunciones adversativas indican oposición de ideas, oposición de ideas. Tengo el pero, el más, el aunque, el sino, el sin embargo. Oposición de ideas son adversativas, de adversidad, de adversarios. La palabra pero el más sin tilde, ¿no? Para que sea conjunción. Iré de compras, pero no llevaré dinero. Iré de compras, pero no llevaré dinero. Oposición de ideas, como si vas a ir de compras tienes que llevar dinero, ¿no? Iré de compras, mas no llevaré dinero. Iré de compras, aunque no llevaré dinero. Ah, ya, oposición de ideas. Estas son las conjunciones adversativas. Conjunciones consecutivas.
Indican una relación de consecuencia. Las consecutivas son llamadas también hilativas, hilativas. Y son el pues, el entonces, el luego, el por consiguiente, en consecuencia, por tanto, así que hay más, ¿no? Pero estas son las más usuales. Indican relación de ¡Tren consecuencia. gaseosa! A ver, quien tiene su audio prendido, por favor, apáguelo. No Bien, despidan la voz, sí. continuamos. A ver, estudié mucho, por consiguiente, aprobaré el examen. Ah, ya. Conjunciones consecutivas. Conjunciones distributivas son las que indican alternancia. Ya no las usamos tanto también, las distributivas. El ya, bien, bien, sea, ¿no? Conjunciones distributivas. Eh, bien, bien comes verduras, bien comes frutas. Ah, ya. Bien te sirves segundo, bien te sirves caldo. Ya está. Conjunciones distributivas. Conjunciones explicativas. Indican aclaración. Y las más usuales son es decir, esto es, o sea. Te he dicho que seas una persona circunspecta, o sea, prudente. Ah, ya. Una conjunción explicativa. Bien. Criterio morfológico. La conjunción es una palabra invariable porque no acepta accidentes gramaticales, morfemas flexivos ni morfemas derivativos. ¿Ya? Una característica de la conjunción, entonces, desde el punto de vista morfológico, es que es una palabra invariable. Miren que el pronombre y el artículo eran variables, porque sí tenían accidentes gramaticales. En cambio, la conjunción es invariable, no tiene accidentes gramaticales, no tiene morfemas flexivos. ¿Ya? Tampoco morfemas derivativos. ¿Ya? Ejemplo, el hombre y el niño. Ah, tengo la conjunción y que está subrayada. Voy a cambiar a todo el género y a todo el número. Los hombres y los niños. Cambió en plural. En género femenino, las mujeres y las niñas. Todo ha cambiado. Pero lo que no cambia, lo que se mantiene inalterable, es la conjunción y. Porque las conjunciones, repito, son palabras invariables. No varían. No tienen accidentes gramaticales. Para terminar, vamos con la preposición. La preposición. Criterio sintáctico. La preposición es aquella clase de palabra que funciona como nexo subordinante. Ah, ya. Acá hay una diferencia entre lo que es la preposición y lo que es la conjunción tradicionalmente. La conjunción normalmente es un nexo coordinante. Coordinante. En cambio, la preposición también es un nexo. También es una palabra que funciona como enlace, pero es un nexo subordinante. Es decir, que une a elementos de distinto valor sintáctico. Acuérdense que la conjunción tradicionalmente une elementos, relaciona elementos del mismo rango, del mismo valor sintáctico. En cambio, la preposición no, une elementos de distinto valor sintáctico. Tengo acá la oración. El lápiz de Pedro es azul. Esa es mi oración. La palabra lápiz y la palabra Pedro se enlazan entre sí gracias a la palabra de, que es una preposición. La preposición, sintácticamente, es un nexo subordinante. Subordinante. ¿Qué quiere decir? Que une a dos elementos de distinto valor sintáctico. Para darme cuenta que Pedro y lápiz no tienen el mismo rango, el mismo valor sintáctico, tengo que ver la oración, porque para la sintaxis es muy importante la oración. Analizo esta oración. El lápiz de Pedro es azul. ¿Qué es azul? El lápiz de Pedro. El lápiz de Pedro es el sujeto. Núcleo del sujeto. Ah, profesor, será Pedro. No, ¿cómo va a ser Pedro? ¿Qué es azul? Lápiz. Lápiz es el núcleo del sujeto. Ah, ya, ¿qué quiere decir? Que en esta estructura la palabra lápiz está en un rango superior a la palabra Pedro. ¿Por qué? Por la preposición. La preposición es un nexo subordinante. Hace que el segundo elemento quede subordinado al primer elemento.
hace que el segundo elemento tenga menos valor, menos rango sintáctico que el primer elemento. ¿Da? La preposición también es un nexo al igual que la conjunción. Solamente que la conjunción, en un sentido tradicional, repito, es un nexo coordinante, un elemento del mismo rango sintáctico. La preposición no. La preposición también enlaza elementos, pero de distinto rango sintáctico. Es un nexo subordinante. Un elemento queda subordinado al otro. O sea, profe, entonces diría que el lápiz es el núcleo, o sea, digo el sujeto, ahí en El esa sujeto oración. acá es el lápiz de Pedro. Predicado es Ah, azul. Núcleo del sujeto, lápiz. El ahí. modificador directo. Pedro vendría a ser modificador indirecto. Ya sería solamente un modificador del núcleo, que es lápiz. ¿Pero por qué? Porque Pedro ha quedado subordinado a la palabra lápiz por la preposición de. ¿Da? Por la preposición de. Lo entendemos mejor con más ejemplos. Criterio semántico. La preposición carece de significado léxico, pero adquiere cierto significado de acuerdo al contexto oracional en que se encuentra. Profesor, igual que la conjunción, así es. Al ser palabra no conceptual, la preposición tampoco tiene significado fuera de la oración, pero dentro de la oración sí lo tiene. Ejemplo, la palabra a es una preposición, no tiene ningún significado fuera de la oración. A. Pero si yo digo, Luis irá a la playa, Luis irá a la playa, la palabra a ahí adquiere significado y significa dirección, ¿no? Irá a la playa. Adquiere cierto significado, la preposición. Bien, entonces vamos a ver. Las preposiciones en nuestro idioma español son, bueno, acá tenemos la lista de las preposiciones del idioma español. Antes solamente eran 19, han ido aumentando y seguramente seguirán aumentando, porque nuestro idioma español cada vez se va enriqueciendo con más y más vocablos. Así es que, si el próximo año aumentamos la cantidad de preposiciones, no se extrañen. Todo depende mucho de la Real Academia de la Lengua Española que las admita. ¿Da? ¿Cuáles son las preposiciones en nuestro idioma español? Son las siguientes: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras, versus, vía, pro. Son las palabras que sirven de enlace, de nexo. ¿Pero qué nexo? Subordinante. Son las preposiciones en el idioma español. Está subrayada la palabra cabe y está subrayada la palabra porque son arcaísmos. Nos dice el diccionario de la Real Academia que la palabra soy y la palabra cabe están en desuso, ya no se usan como preposiciones. Aún están en la lista, ¿no? Pero ya han quedado como arcaísmo. Criterio morfológico. La preposición es una palabra invariable, al igual que la conjunción. No acepta accidentes gramaticales. No tiene morfemas flexivos, ni morfemas derivativos. Ah, ya. Criterio morfológico. La preposición no tiene accidentes gramaticales. Ejemplo, picarón con almíbar. O puedo decir, picarones con almíbares. No hay problema, le cambio el número, todo lo pongo plural. Picarones, almíbares. Pero la palabra con, que es una preposición que me sirve de nexo subordinante, pues se mantiene inalterable, no cambia, no cambia. ¿Ya? Bien. Otro detalle más, a ver, regresemos acá a la lista de las preposiciones. A ver, ¿dónde está? Estaba por acá. La palabra bajo. Profesor, la palabra bajo es una preposición. ¿Estás seguro? ¿No es un adjetivo? Es de acuerdo al contexto. La palabra bajo es una preposición. Pero si tú me dices la oración, mi amigo es bajo, profesor. Pequeñito, pues, es bajo. Ah, ya. Ahí es un adjetivo. Es una característica de tu amigo. Pero si tú dices, el libro lo dejé bajo la cama o el libro lo escondí bajo la cama, ahí la palabra bajo es una preposición, sirve de nexo. ¿Ya? Tú tienes que darte cuenta de acuerdo al contexto en el caso de la palabra bajo. Igualmente en el caso de la palabra sobre. En el caso de la palabra sobre, profesor, ¿qué sobre no es un sustantivo? Claro que es un sustantivo. Si tú dices, mete la carta en el sobre. Ah, ese sobre pues es un sustantivo, ¿no? Pero si tú dices,
Dejé la carta sobre la mesa. Sobre la mesa. Ah, ya, ese sobre sí es una preposición. Es palabra enlace. Diferencia entre conjunción y preposición. Acá voy a hacer la diferencia tradicional, aunque he visto que en su material han tomado ya los conceptos gramaticales modernos acerca de la clasificación de la conjunción. Lo vamos a explicar cuando lleguemos a su material, ¿ya? Pero esta es la diferencia tradicional entre conjunción y preposición. Bien. Ok. La conjunción une por coordinación. Los elementos unidos no dependen uno del otro. A ver. Hay interrupción. Apague su audio, por favor, quien tenga prendido su audio. Sí, apague su audio. Si quiere hacer alguna pregunta, ahí lo activa, no hay ningún problema. Bien. La conjunción une por coordinación. Los elementos unidos no dependen uno del otro. Ah, ya, las conjunciones, ¿ya? Según el material que tienes tú del CEPU, existen dos clases de conjunciones. Las conjunciones coordinantes y las conjunciones subordinantes. Tradicionalmente, la gramática tradicional solamente reconoce como conjunciones a las coordinantes. Pero si el CEPU está considerando las subordinantes, vamos a considerarlo también. ¿Da? Bien, entonces esta teoría primera se refiere a la conjunción coordinante, según el material que tú tienes del CEPU. La conjunción une por coordinación. ¿Qué quiere decir eso? Los elementos unidos no dependen uno del otro. La preposición une por subordinación, siempre. La preposición solamente une por subordinación. ¿Qué quiere decir eso? Subordinar significa establecer una relación de dependencia. Un elemento depende del otro. Ejemplo, la casa de María es grande. ¿Qué es grande? La casa de María. Casa de María. María está unida a casa por la preposición de. Y aunque María sea un nombre propio, se encuentra subordinada para la casa, porque así se preposición. Las preposiciones hacen que un elemento quede subordinado al otro. ¿Cómo lo puedes realizar? El número es una palabra importante. ¿Y cuál es la palabra más importante? María, no, es casa. ¿Qué es grande? La casa. Casa, núcleo del sujeto. María queda subordinada a la palabra casa. ¿Ya? Esto hace la preposición, une por subordinación. En cambio, la conjunción une por coordinación. A ver, otra característica. La conjunción une elementos, está además, pertenecientes a la misma clase formal. Ah, ya. Si yo digo pera y camotes, me refiero a vegetales. Si yo digo camisa y pantalones, ya, me refiero a también sustantivos, ¿no? Ya, prendas de vestir. En cambio, la preposición puede unir elementos de distinta clase formal. Voy a Tacna. Acá está uniendo un verbo y un sustantivo. Y eso no hace la conjunción. La conjunción une elementos, o bien son sustantivos, o bien son adjetivos los dos, o bien son verbos los dos. Correr y bailar. La I une dos verbos. Pedro y María. La I une dos sustantivos. Pero en cambio la preposición puede unir palabras que son de distinta categoría gramatical. En este caso hay un verbo, voy, y en este caso hay un sustantivo. ¿Ya? Esto hace la preposición. Bien, las contracciones. En el español tenemos dos formas reconocidas de contracciones. ¿A qué le llamamos contracciones? Una preposición más un artículo hacen una contracción. A más el, la preposición a se junta con el artículo el y forman la palabra al. Al es una contracción. Al se le llama una contracción, un contracto le llaman algunos. Voy al mercado. ¿Qué categoría tiene la palabra al? Respeta, es una preposición y también es un artículo. Podríamos decir, la mitad es una preposición y la mitad es un artículo. Así es, porque es la unión de la preposición a más el artículo el. Para no decir voy a el mercado, digo voy al mercado. Al es una contracción. La otra contracción que existe en el idioma español es la palabra del. Del es una palabra, pero resulta de la unión de la preposición de y del artículo el. La preposición de más el artículo el me da como resultado la palabra del. Y profesor, ¿y la palabra del qué categoría es? Sustantivo, adjetivo, pero a ver, respeta la categoría. Del es una contracción. Es
preposición y a la vez también es artículo. Ah, ya. La puerta del salón, en lugar de decir la puerta de el salón, no. Contracción. La puerta del salón. ¿Ya? Bien, ahora sí pasamos a la práctica. A ver, a ver. Acá tienes la teoría del artículo, acá tienes la teoría del pronombre, acá tienes la teoría de la conjunción. Miren, acá está la diferencia, ¿no? Lo que están agregando acá en el CEPU, lo que les decía, ¿no? Según la gramática tradicional, las conjunciones son estas, ¿no? Las que ya nosotros hemos mencionado, las coordinantes, ¿da? Entonces, miren, desde el punto de vista sintáctico, la conjunción, voy a aumentarle aquel zoom, ya está. Cumple la función de nexo coordinante. Hasta aquí era la definición tradicional, ¿no? Y que todavía se acepta de acuerdo al tipo de académico o del tipo de lingüista del cual te estás guiando tu teoría, ¿ya? Bien, pero hay otros que ya nos hablan de que la conjunción también es un nexo subordinante. Entonces acá en el CEPU lo están considerando ya los dos. Cumple la función de nexo coordinante o subordinante entre dos unidades sintácticas, ¿ya? Bien. Si es coordinante, las conjunciones son las que ya hemos mencionado. Las disyuntivas, copulativas, distributivas, consecutivas, adversativas, explicativas. Si son conjunciones subordinantes, ya acá también hablamos ya de locuciones conjuntivas. Ya podemos hablar de las conjunciones condicionales. ¿Cuál es la conjunción condicional que nosotros más utilizamos? La palabra sí sin tilde, cuando condicionamos a alguien a hacer algo. Si me prestas tu cuaderno, te regalo un sol. Ya, ese sí como conjunción condicional, subordinante. Causal, indica la causa de algo. El porque, conjunción causal. El porque, es el que más utilizamos. El porque, no el porqué, el porque junto y sin tilde. ¿Por qué te portaste tan mal? Me porté tan mal porque estaba aburrido. Ya, conjunción causal. Conjunción de consecuencia. Tengo el con, que el por lo tanto, de tal manera, de modo tal, en fin, hay más. Conjunción subordinante comparativa, tal cual, tan como, igual que. Ya, utiliza esa locución junta, estas dos palabras, ¿no? Igual que, como auxiliares para indicar la comparación. O tan como también, estas dos palabras las utilizo en una misma oración para expresar esa comparación, tal cual de la misma manera. Ese niño era tan alto como su papá. Tan y como. Ya. Son consideradas conjunciones subordinantes comparativas. Conjunciones finales, ya, su nombre lo dice, ¿no? A qué, para qué, a fin de, con el objetivo de, ya. Entonces, indican una finalidad, un objetivo. Las conjunciones concesivas, ya. El aunque más se utiliza como adversativa, pero acá la están considerando como concesiva. A pesar de, que esta sí es. A pesar de, es muy usual como conjunción concesiva. Iré a tu casa a pesar de que la otra vez me trataste mal. Ya. El a pesar de o el a pesar de que, ¿no? Entonces, conjunciones concesivas, ¿ya? Indican cierta contrariedad, pero igual no se impide la realización verbal. Conjunciones subordinadas completivas. Bueno, de que. Estas completivas algunos la consideran dentro de las concesivas, acá el de que. Esta sí es más usual. Conjunciones subordinadas exceptivas. El famoso excepto es el que más utilizamos nosotros. El excepto. ¿Qué tipo de palabra es excepto, profesor? Es una conjunción. ¿De qué tipo? Subordinada, exceptiva. ¿Ya? Exceptiva, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, indica exclusión. Irán todos a la fiesta, excepto los que no terminaron sus tareas. Ya. Una conjunción subordinante, pero exceptiva. Bien, acá está la teoría de la preposición. Pasamos ahora sí a la práctica. Preguntas resueltas, ¿ya para qué? Ya están ahí con sus respuestas. Vamos acá. Pregunta número 1, jovencitos, todos. El artículo funciona como sustantivador en todas las oraciones, excepto, fíjate en qué oración el artículo no está sustantivizando a una palabra, no la está volviendo sustantivo. ¿En qué oración será? A ver, analiza.
La E, La ¿no? letra E, a ver. El pero de Julián No. nos retrasa. El pero, la palabra pero es una conjunción. Él, gracias a que le hemos puesto el artículo delante, él hace que esta conjunción se vuelva un sustantivo. O sea, el artículo funciona como sustantivador. Acá sí, en la letra E sí funciona como sustantivador. En todas las oraciones, excepto en qué oración el artículo no funciona como sustantivador. La B, profesor. La B, ¿Cuál sería? la B. La B de bueno, correcto. La respuesta es la letra B de bueno. ¿Y por qué es la B de bueno? Está la palabra lo. Tú sabes que lo es el artículo neutro, pero aquí no está cumpliendo la función de artículo neutro. Lo es pronombre. ¿Por qué? Porque para que sea artículo neutro tiene que tener al lado un adjetivo. Tiene que tener al lado un adjetivo. Y acá lo que tiene al lado es un verbo. Lo quise más que a mí misma. Ah, del verbo querer. Entonces lo es pronombre, no es adjetivo. Perdón, no es artículo. El artículo funciona como sustantivador en todas las oraciones. Lo mejor, acá sería artículo neutro, y mejor es un adjetivo. El amarillo, ah, el artículo el está delante del adjetivo amarillo, lo está convirtiendo en sustantivo. El reír, reír es un verbo, pero como tiene delante el artículo el reír lo está transformando en sustantivo. El pero de Julián nos retrasa, pero es una conjunción, pero como tiene delante el artículo él, lo está convirtiendo en sustantivo. O sea, sí, el artículo funciona como sustantivador en todas las oraciones, excepto en la letra B, porque acá no hay artículo. No hay artículo. Lo no es artículo. Lo es pronombre. Bien. Número 2. Es incorrecto en relación al artículo. A ver, de todo lo que sabemos del artículo, ¿qué oración es incorrecta? ¿Qué alternativa es falsa? Es incorrecto en relación al artículo. A ver, ¿cuál será la respuesta? La A. La A cumple la función de ser modificador indirecto del sustantivo. ¿Por qué es incorrecto? Porque es modificador directo. Correcto, muy bien, muy bien. El artículo cumple la función de ser modificador directo, no indirecto. Por eso la letra A es incorrecta. Es incorrecto en relación al artículo. Después las demás son correctas. Siempre se antepone al sustantivo, eso es correcto. Es el sustantivador por excelencia, es correcto. Es una palabra no connotativa. Ah, ya. No connotativa quiere decir que es una palabra conceptual. ¿Da? Eso es correcto. Admite los accidentes gramaticales de género y número. Eso es correcto. Queremos lo incorrecto y lo único correcto es la letra A. Bien. Pregunta 3. Son oraciones que presentan artículos contractos, excepto, las contracciones que acabamos de ver en las diapositivas. Son oraciones que presentan artículos, es que el artículo más la preposición forman una contracción, excepto una. ¿Cuál no tiene esas contracciones? C, casa. La C de casa, a ver, a veces es mejor alejarse de algunas personas. Correcto, acá no hay ninguna contracción. En cambio, en la letra A está la palabra del. Aquí hay una contracción. De más el, del. Al fin, acá hay una contracción. A más el, al. Del odio, acá hay una contracción. De más el artículo el, del. Por la senda del mal, acá hay otra contracción. Preposición de más el artículo el. ¿Ya? La respuesta de la letra C es correcta. Acá no hay ninguna contracción. Seguimos. Número 4. ¿En qué alternativa no encontramos artículos indefinidos? Indefinidos es lo mismo que decir artículos indeterminantes.
B. En la letra B, a ver, necesito un libro de economía. Un libro sí es un artículo indefinido. ¿En qué alternativa no encontramos un artículo indefinido? ¿Cómo nos damos cuenta que es un artículo indefinido? Porque está al lado del sustantivo libro, un libro, ¿da? Entonces sí es un artículo C de indefinido. casa. ¿Dónde? Letra C, unos mienten y otros engañan. En primer lugar, en la alternativa C no hay artículos. En la alternativa C tienen que darse cuenta que aquí no hay artículos. Si yo digo unos mienten, para que sea artículo, el artículo tiene que tener al lado al sustantivo. Y acá no hay sustantivo, acá hay un verbo. Unos mienten. Unos es pronombre. Pronombre indefinido. Otros engañan. Otros es pronombre. Pronombre indefinido. ¿Da? Si yo dijera, unos obreros mintieron, ya, ahí sería adjetivo, o perdón, artículo indefinido. Pero acá dice unos mienten, es pronombre indefinido. Unos y otros son pronombres, ¿ya? La letra C es la respuesta. Para que sea artículo tiene que tener al lado al sustantivo. Bien, seguimos. A ver. La letra A, te vi con una mujer. Allá, una. Aquí está el indefinido, así que no puede ser la respuesta. Quiero unas zapatillas. Acá está el indefinido, así que no puede ser la respuesta. Se escucharon unos sonidos. Sonido sustantivo, unos, el artículo indefinido. Así que todas sí están correctas. ¿En qué alternativa? No encontramos artículos indefinidos en la letra C porque no hay un solo artículo acá. Bien. Número 5. Marca la opción donde el cambio del artículo determine el género del sustantivo. Ya. A ver, analicen ustedes. Si le cambias el artículo, el cambio de artículo determina el género del sustantivo. Es decir, si yo le pongo el o le pongo la, es suficiente. Ese sustantivo no cambia en cuanto a forma, pero sí en cuanto a significado. Ese sustantivo, si le pongo el, significa masculino, y ese mismo sustantivo, si le pongo la, significa femenino. Marca la opción donde el cambio del artículo determina el género del sustantivo. ¿Cuál es esa? La B. La B de bueno, si yo digo el internauta, ahí está masculino, con el artículo el. Pero si yo digo la internauta, ahí es femenino, con el artículo la. Correcto. La respuesta es la letra B de bueno. En cambio, con compadre, siempre va a ser el compadre. No puedo decir la compadre. No. En la crisis siempre va a ser la crisis. No puedo decir el crisis. Mariposa siempre va a ser la mariposa femenino. Víctima siempre va a ser la víctima femenino. ¿Ya? Acá no, puedo decir el internauta para el masculino y la internauta para el femenino. B de bueno es la respuesta. Número 6. Marque la alternativa que presenta el uso correcto del artículo. A ver, se ha usado mal el artículo en todas. Vamos a explicar el por qué. Se ha usado mal el artículo en todas, excepto una. ¿En qué alternativa no se usó mal el artículo? La D. La D de dado, ¿qué dice? El abogado y el juez Jiménez vendrán hoy. Se puede interpretar de dos formas esa oración, por eso imagino que usted está marcando esa respuesta, señorita. No es la respuesta, le explico por qué. Marque la alternativa que presente el uso correcto del artículo, pero yo estoy convencido de que esta alternativa se puede interpretar de dos formas, por eso puede prestarse el error. ¿Ya? El abogado y el juez Jiménez vendrán hoy. Acá yo entiendo que estoy hablando de dos personas, pero no es así. Estoy hablando de una sola persona.
que es un abogado y juez a la vez. O sea, Jiménez es abogado y juez a la vez. Y la norma me dice, el artículo, si estoy describiendo a dos sustantivos que pertenecen a una misma persona, acá el sustantivo abogado y el sustantivo juez, el artículo solamente va en el primer sustantivo. Debería ser solamente, el abogado y juez Jiménez vendrá hoy, ¿sí? Porque me estoy refiriendo a la misma persona, Jiménez, que tiene dos cargos, es abogado y es juez. El abogado y juez Jiménez vendrá hoy, ¿ya? Por eso, este segundo artículo él estaría mal, no sería correcto. Por eso la letra D no es correcta. Marque la alternativa que presenta el uso correcto del artículo. Si no es la D, ¿cuál sería la respuesta? La La B. B. La B de bueno, esta es la respuesta. Viajaré a El Salvador mañana temprano. Acá el artículo él va con mayúscula porque forma parte del nombre del país. ¿Ya? Por eso va con mayúscula. Bien, la letra B es la respuesta. La letra A no es la respuesta porque dice la Melisa. Y ante los nombres propios de personas no debo ponerle artículo. Simplemente Melisa está estudiando. Por eso este artículo la es incorrecto. Pero así hablan algunas personas todavía. Se escucha. Llaman por celular. Dice, aló, ¿está la Carmen? ¿De parte de quién? De la Roxana. No, error, error. Bien. La águila, ya está mal utilizado el artículo porque a pesar de que águila sea femenino, para que no haya cacofonía, yo debo decir el águila. Acá, unos enormes aves, aves está en plural, es el sustantivo, así que, y es femenino, debería ser unas enormes aves, unas, por eso está mal, ¿ya? La única que está bien es la letra B de bueno. B de bueno. Número 7. En la expresión, la muerte es más universal que la vida. Todo el mundo muere, pero no todo el mundo vive. Encontramos. ¿Cuántos artículos se encuentran? A ver, vamos a contar los artículos. Primer artículo. ¿Cuál es el primer artículo? La. La, de la muerte, la. Segundo artículo. La vida. De la vida, la. Ya van dos. Tercer artículo. El. El del mundo, el. ¿Hay un cuarto artículo? Él también. Otra vez el. El mundo, en la parte de abajo, ¿no? En la parte de abajo, el mundo vive. ¿Y no hay más? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuál será la respuesta? Mire, tengo la C y la D que hablan de cuatro artículos definidos y la D que hablan de cuatro artículos indefinidos. ¿Cuál es la respuesta? La C. La C, artículos definidos llamados también artículos determinantes. ¿Ya? La letra C. La A, la A, el son artículos determinantes o definidos. Bien. Número 8. ¿En qué caso el artículo puede cambiar el significado de la palabra? Ya, si coloco el masculino, si coloco el femenino, la palabra cambia de significado. ¿En qué caso? Si coloco el artículo el o coloco el artículo la palabra cambia de significado. Pendiente. Correcto. La palabra pendiente. Si yo digo el pendiente, puedo referirme a la joya, a un arete, el pendiente. Se te cayó el pendiente. Ya. Si yo digo la pendiente, me refiero a un área geográfica cuesta arriba. La pendiente, cuidado, no te vas a caer. Ya. Cambia el significado. ¿En qué caso el artículo puede cambiar el significado de la palabra? En cambio, el río siempre va a ser el río. No puedo decir la río. Justicia siempre va a ser la justicia. El talentoso, el alma. ¿Ya? Bien.
Número 9. El artículo concuerda en y con él. ¿Qué alternativa completa el enunciado anterior? A ver, jueguen con las alternativas. ¿Cuál es la correcta? La E. La letra E. A ver. El artículo concuerda en género y número con el sustantivo. Correcto, no hay otra. El artículo es el modificador directo del sustantivo y concuerda en género y número con él. Por eso el artículo es una palabra variable. Bien, pasamos a la número 10. Dame la perseverancia de las olas del mar, que hacen de cada retroceso un punto de partida para un nuevo avance. Gabriela Mistral. ¿Cuántos artículos presenta el texto anterior? A ver. Primer artículo. La. La de la perseverancia. Segundo artículo. Las. Las de las olas. Tercer artículo. Un. Tercer artículo. Un punto en el. Ya, más abajo, acá, un punto, ya está. ¿No hay más? Notamos, jóvenes, que al leer esta oración, dame la perseverancia de las olas del mar, del es una contracción. Y tú sabes que la contracción es la unión de una preposición más un artículo. Así que acá también tengo que considerar que hay artículo. Aunque no sea todo artículo, pero es parte artículo. Así que la es un artículo. Las olas es otro artículo, las. Del mar, del, aquí hay artículo que hacen de cada retroceso un punto. Un es un artículo indeterminante. ¿Habrá otro artículo? ¿Otro Un nuevo. artículo? Un nuevo avance. Acá está, un nuevo avance. Un avance, ¿no? Acá está el artículo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la respuesta? 1, 2, 3, La 4, D. 5. No, no hay más. La respuesta es la letra D de dado. D de dado. 5 artículos. Bien, continuamos. Número 11. ¿En qué alternativa se presenta un pronombre relativo? Ese pronombre que no lleva tilde, que no lleva fuerza, que lo podemos utilizar con preguntas o exclamaciones, pero ahí sería enfático con tilde. Y acá te pide relativo, o sea, ese mismo que utilizas en preguntas o exclamaciones, pero sin tilde. La C. La letra C, ¿qué dice? La mochila que compré estaba rota. El que es un pronombre relativo y acá no lleva tilde. Correcto, la respuesta es la letra C. El que es pronombre relativo. Acá, en la alternativa A, ¿qué sucedió ayer? Que también es pronombre, pero es enfático. Deberías decirnos quién eres. ¿Quién? También es pronombre, pero es enfático. La letra D, no sabes qué dices. ¿Qué lleva tilde? Es pronombre enfático. La letra E, cada estudiante será evaluado psicológicamente. Acá no hay pronombre. No hay pronombre. ¿Da? Bien, la única respuesta es la letra C, donde hay un pronombre relativo. Número 12. Son los pronombres que pueden desempeñarse como sujeto en la oración y no necesitan estar acompañados de una forma verbal. Ya, de eso no hemos hablado, pero acá lo tienen en su teoría. Existen pronombres tónicos y pronombres átonos. Miren acá. ¿A dónde está acá el pronombre? Acá está en su teoría. Acá, el pronombre. A ver, a ver. Acá está. Los pronombres personales a su vez tienen varias clasificaciones, pero una de sus clasificaciones pueden ser tónicos y pueden ser átonos. Tónicos llamados también subjetivos o átonos llamados también objetivos. ¿Cuáles son los pronombres personales tónicos?
pueden funcionar como sujeto, atributo o término de preposición. Ah, los pronombres personales tónicos son aquellos pronombres que son más contundentes, por eso son tónicos, y pueden funcionar como sujeto o como núcleo del sujeto principalmente, como atributo o como término de preposición. ¿Ya? Pero nos quedamos nosotros con esta expresión, pueden funcionar como sujeto o como núcleo del sujeto. Son los tónicos. En cambio, los pronombres átonos nunca van a poder ser núcleo del sujeto. Son pronombres, sí, pero siempre van a funcionar como complementos, ya sean objetos directos u objetos indirectos. Entonces, ahí está la respuesta. La pregunta era, son los pronombres que pueden desempeñarse como sujeto. Esos son los tónicos, ¿sí? Según la teoría que tenemos, los que se presentan como yo es un pronombre tónico, tú, él, pronombres tónicos. Yo compré un carro. ¿Quién compró un carro? Yo le basta por sí solo para formar un sujeto, núcleo del sujeto. En cambio, los pronombres átonos son aquellos que por sí solos no podrían formar un sujeto. Tengo el pronombre me, me dijo, ya, me compró, ese me es pronombre, pero no puede formar por sí solo un sujeto, son pronombres átonos. Ya. Número 13. El pronombre lexicológicamente es una palabra. Ya tenemos que ver qué es lo que dice la lexicología. Ahí la lexicología nos habla acerca de inventario cerrado, inventario abierto. Vamos a qué nos dice la teoría acerca del pronombre. Acá está. El pronombre, desde el punto de vista lexicológico, es una palabra de inventario cerrado, ya que se cuenta con un número determinado de pronombres en español. ¿Qué quiere decir inventario cerrado? Que los pronombres ya existen y no se les puede agregar, cambiar más. No, no podemos agregar más pronombres. Ya existen en el idioma español. Son contaditos. Eso quiere decir inventario cerrado. También significa inventario cerrado que a este tipo de palabra, como el pronombre, no le puedo agregar morfemas derivativos. No puedo agregarle morfemas derivativos. Eso quiere decir inventario cerrado. El sustantivo, lexicológicamente, es una palabra de inventario abierto. ¿Por qué? Porque existen miles y miles de sustantivos. Es más, periódicamente se van creando más sustantivos. Y sí les puedo poner morfemas derivativos. A los sustantivos les puedo crear nuevas palabras agregando prefijos o sufijos. En cambio, los pronombres no tienen prefijos, no tienen sufijos. ¿Ya? Eso quiere decir inventario cerrado. Ya existen una cantidad limitada. Entonces, la pregunta era, el pronombre lexicológicamente es una palabra de inventario cerrado. Son contaditos los pronombres, ¿ya? No se les puede poner ni prefijos ni sufijos. Bien. Número 14. Todas las oraciones presentan pronombres numerales, excepto. Profesor, ¿cuáles son los pronombres numerales? No los hemos repasado, pero acá lo podemos repasar. Los pronombres numerales, jóvenes, son los mismos que los adjetivos numerales. Acuérdate, ¿cuáles son los adjetivos numerales? Ya, los adjetivos numerales van a ser adjetivos siempre y cuando tengan al lado un sustantivo. Van a ser adjetivo numeral. Pero si ese adjetivo numeral no tiene al lado un sustantivo, pasa a ser un pronombre. O sea, si yo digo cuatro, cuatro es un adjetivo numeral. Claro, yo puedo decir cuatro perros ladraron. Ya. Cuatro es adjetivo numeral porque está al lado del sustantivo perro. Pero si yo digo cuatro ladraron, ¿quiénes ladraron? Cuatro. Ese cuatro ya viene a ser un pronombre numeral porque no tiene al lado ningún sustantivo. Ya. Todas las oraciones presentan pronombres numerales, excepto una. Una no tiene pronombre numeral. ¿Cuál será? La C. La letra C, a ver, solo uno podrá ingresar. No, acá está la palabra uno, ¿sí? Uno, La pronombre D. numeral. La letra D es la respuesta. Algunos renovarán sus contratos. Algunos, la palabra algunos es un pronombre indefinido, no es numeral. Miles, pronombre numeral.
Tercero, es ordinal dentro de los numerales. El tercero de la fila. Ya. Es pronombre numeral. ¿Ya? Dos se quedaron callados. Dos. Si dijera acá, dos niños se quedaron callados, ya no sería pronombre, pero acá dice dos se quedaron callados. Es pronombre numeral. ¿Ya? Algunos renovarán su contrato. Acá no hay números. Algunos es un pronombre, sí, pronombre indefinido. La letra D he dado es la respuesta. Seguimos. Número 15. Es el pronombre que designa de un modo vago, impreciso o general a los seres u objetos. Nos referimos al pronombre. ¿Qué pronombre es ese? Indefinido. Así es, por eso se llama indefinido. Indefinido. Designa de un modo vago, impreciso, general a los seres u objetos. De un modo vago, impreciso, indefinido, ¿no? ¿Qué pronombre? Varios, muchos, algunos, pocos, pronombres indefinidos. Lo mismo que funcionan como adjetivos indefinidos también. 16. ¿En qué oración encontramos un pronombre con valor recíproco? ¿En qué oración encontramos un pronombre con valor recíproco? O sea, el pronombre tiene que ser un pronombre verbal que indica que la acción se da en las dos partes, para las dos personas. Miren, leemos. Mañana se cierran las inscripciones. No es una afirmación. El se vendría a ser el pronombre, pero no está con valor recíproco. Se oyen campanas a lo lejos. Se oyen, simplemente es una descripción. El se es el pronombre, pero no está con valor recíproco. Son míos hasta que los regalen. Acá el único pronombre es míos y los, que es míos posesivo y los personal, pero no está con valor recíproco. Se cansaron de esperar. A ver, se cansaron de esperar. Se cansaron de esperar toda la noche. Se cansaron de esperar toda la noche. ¿Quiénes se cansaron? Ellos, ambos, se. Por eso se dice recíproco. Se cansaron. Acá el se, el pronombre se, que reemplaza a la tercera persona, sí está con valor recíproco. Se cansaron. ¿Quiénes? Ellos mutuamente se cansaron. ¿Ya? Recíproco. Si tienen alguna duda con esta clasificación de los verbos recíprocos, lo tienen también en la parte teórica acá arriba, miren, que les explican dónde está el pronombre. Ya yo no lo he explicado porque no lo he considerado importante, pero lo tienen acá. Recíprocos. Expresa reciprocidad de la acción verbal hacia un sujeto plural. ¿Cuáles pueden ser? Nos o se. ¿Ya? Reciprocidad, o sea que ambos sujetos cometen la acción. Por eso es reciprocidad. Bien, pasamos a la 17. Marque la alternativa en la que no se encuentra ningún pronombre demostrativo. Eso está fácil. A ver, ¿dónde no encuentras ningún pronombre demostrativo? Tú ya sabes cuáles son los pronombres demostrativos. Este, ese, aquel, ¿no? Con sus respectivas variantes. ¿En qué alternativa no se encuentra ningún pronombre demostrativo? La B. La B de bueno. No me digas eso, eso es pronombre demostrativo. Eso, esto, aquello también son pronombres demostrativos. No hay ningún pronombre demostrativo. ¿Cuál será? La C. Ahí. Uy, escuché la C y escuché la E. A ver, empezamos por la C. Esto, aquí está el pronombre demostrativo. Esto nadie lo puede saber. Vamos a la E. Aquel joven siempre pasa por aquí. Esta es la respuesta, la letra E de enano. ¿Y por qué? La palabra aquel no es pronombre, porque está al lado de la palabra joven, que funciona como sustantivo. Aquel joven, aquel estudiante, aquel maestro, ya, entonces ya no es pronombre. Esto sería un adjetivo demostrativo. Marque la alternativa en que no se encuentra ningún pronombre demostrativo, la letra E de enano, porque hay un adjetivo demostrativo, no un pronombre. Bien, eso hay que tener en cuenta, no nos vamos a confundir en el examen. 18. Es cierto en relación al pronombre. Solamente una alternativa es cierta en relación al pronombre. ¿Cuál será? A ver. Según la morfología, es una categoría gramatical invariable. ¿Eso es cierto? No, eso es falso. El pronombre es
variable. La letra B, queremos que es lo cierto. Los pronombres átonos se pueden clasificar según su ubicación. No, esos son los pronombres demostrativos. La letra C, semánticamente es una palabra conceptual. Falso, el pronombre es una palabra no conceptual. Vamos acá, a ver. Puede admitir morfemas derivativos. Puede admitir morfemas derivativos. Falso. A ver. Todos los pronombres presentan género, número y aspecto. Falso, presentan género, número, sí. Uy, entonces ahí, a ver, me he pasado muy rápido. A ver, es cierto en relación al pronombre. Según la morfología, es una categoría gramatical invariable. No, es variable el pronombre. Ya, acá esto es falso. Ahora, los pronombres átonos se pueden clasificar según su ubicación. Según su ubicación. Los pronombres átonos se pueden clasificar según su ubicación. Ah, ya lo entendí. ¿Sí? Esta es la respuesta, jóvenes. Pero también se presta la doble interpretación. Por eso yo hace un rato me he confundido. Porque según su ubicación yo puedo hablar acá de los pronombres demostrativos, este, ese, aquel, que según la ubicación también se pueden clasificar. ¿Ya? Pero acá se refiere, los pronombres átonos están dentro de los pronombres personales. Y hemos hablado de los pronombres proclíticos y enclíticos. Proclíticos, según su ubicación, cuando van antes del verbo. Enclíticos, cuando van dentro del verbo, después del verbo. ¿Ya? A eso se refiere. Es una pregunta ambigua, ¿ya? Pero esa es la respuesta. Ese es el sentido de que tiene esta respuesta. La letra B de bueno es la respuesta. Bien. Seguimos. 19. ¿En qué alternativa hay un pronombre enfático y relativo respectivamente? Primero debe estar el enfático y luego debe estar el relativo. Ya sabes que el qué, quién, cuáles son los pronombres enfáticos y relativos. A ver, primero el enfático y luego el relativo respectivamente. ¿Vivirá aún la mujer cuyos ojos me encantan? Acá no hay nada. ¿Cuántos haya? No está acá. ¿Quién ganará el premio que doné? ¿Quién? Pronombre enfático. Ganará el premio que doné, pronombre relativo. Correcto. Esta es la respuesta. La letra C. La letra C. ¿Da? Bien. Número 20. Reconozca las oraciones que presentan pronombre enclítico y proclítico respectivamente. A ver, debe tener enclítico y proclítico respectivamente. O sea, primero el enclítico y luego el proclítico. A ver, empezamos. 1. Debes expresarle tus sentimientos. Expresarle. Tiene pronombre enclítico. Claro, tiene la le. Expresarle. Le es un pronombre enclítico. 2. Contigo todo es maravilloso. Acá no hay pronombres. Ni enclíticos ni proclíticos. 3. Mira quién viene. Acá no hay pronombres. Me duele. El pronombre me está delante del verbo doler. Me duele. Acá sí. Entonces la respuesta es la letra C. 1 y 4. Número 21. Te pienso, luego existo. No me descartes. Anónimo. ¿Qué clase de conjunción es la palabra subrayada? Luego es una conjunción, según la teoría que tenemos, es una conjunción consecutiva. Ya estoy avanzando más rápido porque la hora nos puede ganar, hijos. ¿Ya? Consecutiva. Pero si tienen alguna duda, me interrumpen nomás, no hay problema. Número 22. No es una conjunción adversativa. ¿Cuál no es una conjunción adversativa? Ya sabemos que las adversativas indican adversidad, oposición de ideas. Profesor, no es una conjunción adversativa la palabra que. Así es, la palabra que no es considerada conjunción adversativa. El pero, el sin embargo, el sino, el más, sí, el más sin tilde, ¿no? Bien. Número 23. Es la conjunción que presenta dos opciones que se excluyen mutuamente. Nos referimos a la conjunción. ¿Cuál es esa que presenta dos opciones? Dos opciones. Indica opción o elección. ¿Quién te gusta? ¿María o Josefina? Ah, esa es la disyuntiva, pues indica dos opciones. La letra E de nano, ¿ya? La disyuntiva. 24. ¿Qué clase de conjunción se presenta en el siguiente texto? Tiempo después respondió mi mensaje, pero ya no lo quise leer.
La palabra pero es la conjunción. Adversativa. ¿Qué? Correcto, muy bien. La letra C, adversativa. Número 25. Son conjunciones subordinadas excepto, uy, ahí arriba tenemos las subordinadas. ¿Cuál de estas no es subordinada? Consecutivas. Así es, muy bien, la letra B, consecutivas. 26. Señale la relación incorrecta. ¿Cuál es la relación incorrecta? Ah, te ponen un tipo de conjunción y tú tienes que identificarlo. A ver, la condicional. Si me caigo por tu culpa, así sí es condicional. La causal. Llegué tarde porque había mucho tráfico. Correcto, es causal. El porque es una conjunción causal. Copulativa. No vengas tarde, si no te quedarás afuera. La copulativa es la I por excelencia. El si no es adversativa. Así es que la respuesta es la letra C. ¿Por qué es incorrecto? Porque la conjunción es sino y sino es una conjunción adversativa, no es copulativa. ¿Da? Bien. Número 27. Marque verdadero o falso según corresponda. Vamos a ver. Las conjunciones consecutivas son llamadas también ilativas. Verdadero. Las conjunciones cumplen la función de nexo en la oración. Verdadero. Las conjunciones explicativas unen por coordinación. Verdadero. Las conjunciones admiten morfemas flexivos. Falso. Las conjunciones son palabras conceptuales. Falso. Entonces la respuesta es la letra C. Letra C. Seguimos. 28. Morfológicamente la conjunción no admite accidentes gramaticales. Es decir, es una palabra, si no admite accidentes gramaticales, es una palabra invariable. No admite. Invariable. 29. Las conjunciones como nexos coordinantes unen palabras, frases y proposiciones como nexos coordinantes, lo que les explicaba. Las conjunciones como nexos coordinantes unen palabras, frases y proposiciones de igual valor sintáctico. Letra A es la respuesta. Letra A. Número 30. Te enviaré el archivo bien por Gmail, bien por WhatsApp. ¿Qué conjunción se puede identificar? Esta es la distributiva, ¿no? Bien, 31. ¿En qué oración se ha empleado correctamente la preposición? Es bueno para la salud. Aquí está, ya donde está. Las demás están incorrectas, ¿no? Por ejemplo, se malogró mi cocina a gas. No, se malogró mi cocina de gas, debiera ser. No estamos acostumbrados a hablar cocina a gas, yo también lo hablo, ¿no? Pero lo correcto es decir cocina de gas, ¿ya? Bien. Número 32. Marque la alternativa que no presenta locuciones prepositivas. Ah, ya, ¿dónde no hay locuciones prepositivas? A ver, junto a si es locución prepositiva. Lo ayudé a levantarse. Ah, esta es la respuesta, la letra A. No hay locución prepositiva. 33. ¿En qué alternativa la preposición a expresa dirección? Expresa dirección. Voy a Lima. La A expresa dirección, ¿no? Voy a Lima. Seguimos. 34. Es la preposición que indica inferioridad, dependencia, situación subordinada de una cosa a otra. Es la palabra bajo, bajo. Estoy bajo la dirección de a subordinación. Marque la alternativa que utiliza correctamente las preposiciones. A ver. Eso sucedió durante la pandemia. Esta es la respuesta. Número 36. ¿En cuál de las oraciones la preposición por expresa causa? No puede jugar por la lesión. Ah, aquí está por indica causa, pues, ¿no? Aprende a tomar en serio solo que en el texto anterior existen cuántas preposiciones. A ver, vamos a ver. A, en, en, de. Bien, 1, 2, 3, 4, 5. La respuesta es la letra D de dado. 38. ¿Qué enunciado guarda correspondencia con las preposiciones? Al igual que el artículo, puede sustantivar para falso. Su inventario es abierto, falso. Cumple una función coordinante. Las preposiciones, falso. Presenta locuciones prepositivas. Esto es correcto. Marque la alternativa donde la preposición en indique tiempo. A ver, ya estamos terminando. En indique tiempo. No, al indica tiempo. Iremos de vacaciones en enero. En indica tiempo, pues en enero. Por último, la pregunta no es quién me lo va a permitir, sino quién va a detenerme.
Las palabras subrayadas son respectivamente, ¿este quién es pronombre? Este sino es conjunción. Y esta a es preposición. Pronombre, conjunción, preposición. He de nado es la respuesta, jóvenes. Hasta ahí. ¿Ya? Hemos terminado con la práctica. Bien, jovencitos. Ahí nos vamos a quedar. Acá veo que están preguntando por la 38. A ver, vamos. Regresaré a la 38. A ver. La 38, la respuesta es la letra D de dado. D de dado. ¿Ya? Bien. Bien, jovencitos. La 25 y la 26. Uy, a ver, a ver. La 25 y la 26. Ya, vamos a regresar a la 25 y la 26. A ver. La 25, la respuesta es la letra B de bueno, consecutivas. Y la 26, la respuesta es la letra C, copulativa. 26, letra C. Bien, jovencitos. Ahí nos vamos a quedar. Que les vaya bien. Vamos a dejar de grabar en este momento. Detener la grabación.